¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este conversatorio AD. Les saluda como siempre, con respeto, hasta con afecto diría yo, Mario García Huicochea. Estamos listos para una emisión más de este programa que tiene como única intención que sea de utilidad pública. Dicho esto, como siempre, arrancamos dando la bienvenida a nuestro invitado de ocasión, quien aceptó amablemente a conversar como intentamos hacerlo en este espacio, honesta, abiertamente. Nuestro invitado es nada menos y nada más que Pepe Toño García. Muchas gracias, querido Mario. Encantado, feliz de estar aquí en este espacio para hablar de nuestro amado Huixquilucan, de la triste realidad que estamos viviendo en Huixquilucan. Bueno, ya que estás tan animoso, yo diría para abrir... Siempre con ánimo, siempre con ganas, por supuesto, mi querido Mario. Eso me parece muy bien. Primero, aspiramos a que nos vea mucha gente en Huixquilucan, pero también nos va a ver mucha gente que no está en Huixquilucan. Claro. Que quizá muchos ni siquiera sepan dónde está Huixquilucan ni qué es Huixquilucan. Entonces me parecería que para abrir la conversación estaría bien un contexto. El enfoque de este espacio hoy, en este caso, tendrá que ser un análisis político de Huixquilucan, porque a mí me parece que es un caso digno de estudio y con esa intención estamos hablando de él. Es un caso digno de estudio que no hay otro de esa dimensión en el Estado de México, donde una familia, a lo largo de 4 periodos consecutivos, tengan el control del gobierno municipal y que estén preparando un 5.º periodo entre esa misma familia, donde se alternan esposa y esposo, y que no se hable de ese caso, porque eso creo que habla de la calidad de la democracia que en algunos lados se está ejerciendo, pero también de la calidad del electorado o de la calidad de la manipulación del mensaje. Entonces, claro, ¿cuál es el diagnóstico hoy? Tú siendo un actor reconocido, un actor político reconocido, pero no solo es un actor político reconocido, sino es abierto, es público, además yo agregaría legítimo, que tienes la aspiración de gobernar Huixquilucan también, es decir, que pretendes o intentas ser candidato también a alcalde. Creo que eso te da los elementos para poder opinar, y eres un conocedor de la zona, eres un hombre que ha hecho su carrera en Huixquilucan. ¿Cuál es la situación hoy en Huixquilucan desde adentro? Yo creo que estamos viviendo las y los huixquiluquenses un periodo ya de 10 años que serán 12, y que ellos pretenden una continuidad de 3 más o más. Por supuesto que en el municipio de Huixquilucan no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir porque Huixquilucan no tiene dueño. Y antes que poder hablar de contextos electorales y de esta transmisión del poder, que es un acto gravísimo de nepotismo, como tú lo mencionas, que no se ha dado en ningún municipio del Estado de México, y me atrevería yo a pensar, yo creo que en ningún municipio en el contexto hablando de país. En este momento tiene que haber un respeto hacia la propia ciudadanía. No se puede decir que se va a generar nuevamente un gobierno del PAN en Huixquilucan sin antes hacer una autocrítica y desde luego, desde antes, poder consolidar la opinión de la gente, que al día de hoy la gente en Huixquilucan está cansada de la corrupción, aunque nos pinten a un municipio de Huixquilucan con una escena de proyectos y de proyección en beneficio de las y de los huixquiluquenses. Estamos atravesando por la peor crisis de corrupción, por la peor crisis de desigualdad, por la peor crisis de inseguridad. En el municipio de Huixquilucan la pobreza crece día con día y por supuesto que no hay equilibrios de gobierno ni en las decisiones ni en la aplicación del presupuesto de manera correcta en el municipio. Entiendo lo que nos dices, la propia estadística, así lo dice, nosotros lo hemos documentado aquí, el número de personas en condiciones de pobreza en Huixquilucan, porque parecería que cuando se habla de Huixquilucan se habla solo de esta parte que muestran, que es esa parte de los fraccionamientos de ultralujo, la vida hermosa de estas personas que tienen muchísimo dinero y que viven en guetos VIP, ¿no? Pero no hablan de la otra parte,
que es la mayoría, de acuerdo a la propia estadística, no de acuerdo a mi opinión, donde más del 44% de la población está en condiciones de pobreza y un buen porcentaje de ellas en pobreza extrema. El 6.9% vive en pobreza extrema, lastimosamente, en el municipio de Huixquilucan. Pero se ha construido una narrativa donde parecería que es Disneylandia, que Huixquilucan es la Disneylandia del Estado de México, que todo es bonito, que es un paraíso y que todo está bien. Esa es la narrativa que se ha construido y a partir de ello creo que la gente deja de ver o deja de analizar el problema con la seriedad que merece, porque hay una realidad que también es innegable. Cada que hay elecciones, la gente sale a votar y ha votado por ellos porque ganan con votos. Han ganado con votos, es decir, un gran volumen de la población con credencial de elector o de ciudadanos salen a votar y votan por ellos. Por eso la primera pregunta formal que te hago, diría, iniciemos desde el epicentro del poder. ¿Cómo se construye una invencibilidad política como parecería que han construido? Yo no los voy a llamar el clan Vargas porque me parece que es irrespetuoso, es peyorativo, pero como lo ha construido la familia Vargas Contreras. Creo que han construido una imagen fundada en la mentira. Esto que tú comentas de estas elecciones que ellos han venido ganando en los últimos años, pues también hoy hay que decirlo fuerte y claro. En el último pasado proceso electoral, perdió el senador en Huixquilucan. Perdió su elección, hablando de votos. También perdió Xóchitl en Huixquilucan y ganó la presidenta Claudia Sheinbaum con votos. Y también se perdió un distrito federal, que era el que yo representaba anteriormente, que es el distrito 18. Entonces, también hay que decirlo, ellos no son invencibles. Y creo que ellos deberían estar en algún medio de comunicación como Televisa, como TV Azteca, porque lo que ellos han invertido en todos estos años, pues sí, desde luego es para tratar de posicionar una imagen, pero no son artistas, y contra la realidad de lo que viven las y los huixquiluquenses, que es una lamentable realidad porque el presupuesto público no se ejerce para beneficio de las y de los huixquiluquenses. Hoy tenemos gravísimos problemas en materia de seguridad, en la aplicación de recursos, en vialidades, hablando de la zona residencial, de la zona tradicional y de la zona popular, porque así es como lo mencionan ellos. Pero eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que pensar en un solo Huixquilucan, porque actualmente hay 3 Huixquilucan en un Huixquilucan. Entonces, la deficiencia de atención para la zona popular y para la zona tradicional, pues por supuesto que no es la misma aplicación de atención para lo que representa la zona residencial, ¿no? Entonces, se gobierna de una manera muy desequilibrada y nosotros tenemos que pensar en que debemos hacer un planteamiento de organización para esas 3 zonas, como un solo Huixquilucan, porque hoy podemos hablar y ellos pueden salir y pueden presumir que en Huixquilucan es el municipio que mayores recaudaciones tiene a nivel nacional, pero pues la realidad es que la gente no lo vive, la gente no lo siente y hay graves problemas en ese Huixquilucan profundo que nadie atiende y que por supuesto en estos 10 años y que van a ser 12 años estamos olvidados. ¿Dónde queda la autocrítica a la oposición, Pepe Toño? Porque sí es cierto que ellos pueden haber hecho, no conozco hasta ahora, no sé si me equivoco, tú me corregirás, que haya una imputación formal, ¿entiendes? O sea, que todo esto de lo que se ha dicho, que a veces queda más en lo mediático, en el litigio mediático, no se ha trasladado en denuncias concretas, que si hubiera, ojalá las hicieran. Pero también algo de lo que no se habla es de lo que yo pudiese calificar como la incompetencia de la oposición. Es decir, porque en lugares donde puede haber, donde es obvio que es una normalidad, que una familia se brinque de un a otro los periodos y que la oposición no sea capaz de organizarse si verdaderamente hay una resistencia o un repudio social.
¿Dónde está el papel de la oposición? Porque me parece que es claro que ellos hacen, en el afán de mantenerse en el poder, lo que creen que tienen que hacer y lo hacen. Pero ¿por qué la oposición no logra capturar todo esto, toda esta miseria que pueda haber? Que la gente pues tiene que entender que las consecuencias de por qué vive pobre, por qué vive mal, por qué no tiene servicios, por qué no tiene seguridad. ¿Por qué la oposición ha fallado también? Yo creo que ese es un tema que hay que hablarlo con mucha seriedad. Desde luego que ahí están las auditorías realizadas por el órgano superior de fiscalización. Hay investigaciones también ya muy formales respecto al ánimo de corrupción y desvío de recursos en el municipio de Huixquilucan. Y yo también quisiera entender, y yo tampoco le tengo mala fe al movimiento y a quien toma las decisiones desde el eje de fiscalización, desde el propio gobierno del estado. Yo también aprovecho para hacer un llamado. Claro. Yo también aprovecho este espacio para hacer un llamado, porque no es una opinión pública. O sea, todos los desvíos de recursos encuentran un sustento. Es una realidad que vivimos en el municipio de Huixquilucan. Están las investigaciones ya determinadas y yo creo que sí es importante, porque además lo estamos pidiendo ya el grueso de la población en el municipio de Huixquilucan. Y desde aquí hago un llamado respetuoso a los entes fiscalizadores y desde luego con mucho respeto a nuestra gobernadora para que se ponga el dedo estrictamente en la aplicación de recursos en el municipio de Huixquilucan y esto sea un parteaguas y desde luego un detonante, pues para que se pueda ejercer lo que todos los huixquiluquenses queremos. Si vivimos en un municipio rico, pues desde luego que se debe de vivir y se debe de sentir y la gente debe de contar con esos servicios tan carentes que después de 10 años, hablando de 5,000 millones de pesos de presupuesto anual, porque son 4,000 millones de pesos por administración y 1,000 millones de pesos por parte del organismo del agua, hablando de estos 10 años, pues son 50,000 millones de pesos. Mineral. O sea, 50,000 millones de pesos, ¿no? Yo por ahí observé que ustedes determinaron una cifra de 11,000 millones de pesos que se habían gastado en el contexto de presupuesto de capítulo 1000 en sueldos para servidores públicos. El tema es que yo creo que es muchísimo más, porque estamos hablando del 50% del presupuesto de administración, lo que ellos se gastan en capítulo 1000, en servicios personales. Entonces, yo creo que el enfoque de verificación desde los entes urge en el municipio de Huixquilucan, porque además es un derecho que deben de tener las y los huixquiluquenses a una aplicación correcta de sus recursos y desde luego a que eso les permita una mejor calidad de vida en el contexto de servicios, de seguridad, de una nula corrupción que debe de existir en el municipio y que hoy es visible y que es totalmente latente para los que vivimos en el municipio de Huixquilucan. Pues estamos mal y vamos para peor si ellos creen que faltando el respeto a las y a los huixquiluquenses y ya determinando que pueden ganar todas las secciones electorales para el eje del 2027 de la elección. Yo creo que están confundidos y como han dejado de salir a la calle, como han dejado de escuchar a la gente, pues por supuesto que eso no va a suceder, pero siempre y cuando nosotros podamos tener ese respaldo de auditar desde quien lo tenga que hacer a el municipio de Huixquilucan. Urge una auditoría en el organismo del agua, en el sistema DIF, en los conceptos de administración, porque esa delincuencia organizada, política, que hoy gobierna el municipio de Huixquilucan, le está haciendo un daño terrible. Desde que se tiene historia y desde que se tiene registro, desde la fundación del municipio de Huixquilucan, no habíamos tenido en el municipio de Huixquilucan políticos tan corruptos como los tenemos actualmente. ¿Crees, con lo que nos dices, bueno, me parece que es obvio, pero me gustaría escucharlo claramente de ti, que ha habido una especie de tolerancia de las instituciones encargadas de fiscalizar? ¿Una especie de tolerancia o incompetencia? Porque si es tan obvia la corrupción que hay en Huixquilucan, o un acuerdo político por el cual no se interviene ahí. Mira, yo creo que tampoco tenemos que tapar el sol con un dedo. Yo no quiero pensar que
hay acuerdos políticos donde la corrupción se tiene que cubrir con un manto de verdad y de no pasar nada en el municipio de Huixquilucan. Yo no quiero pensar que eso esté sucediendo, pero sí es momento de activar los entes fiscalizadores, que cada quien haga y cumpla su responsabilidad como tiene que determinarlo. Yo no quiero hacer ningún señalamiento formal, no quiero pensar, Dios me libre, que hubiera un acuerdo político, porque entonces eso pues le va a seguir generando mucho daño al municipio de Huixquilucan. Y tampoco, desde luego, quiero pensar que pues al estilo de cómo se gobierna en el municipio de Huixquilucan, pues hay algún tipo de amenaza o algún tipo de amedrentamiento, ¿no? Porque pues eso nosotros que vivimos allá, pues lo vivimos de manera cotidiana, lo vivimos de manera diaria, amenazas, amedrentamientos a todos los sectores en el municipio de Huixquilucan. Allá no podemos pensar diferente, porque entonces eso genera que los actores políticos desde gobierno, pues tomen decisiones que pueden afectar hasta la integridad de alguna persona en el municipio. La gente que nos está escuchando, que te está escuchando, que te está viendo, quizá no toda sepa que tú en algún momento fuiste aliado político de Enrique Vargas. Trabajaron juntos, tú perteneciste al PAN, sí. Ahora perteneces a Morena. Platícanos un poco por qué del rompimiento, por qué de la separación. Yo creo que esa es una pregunta que me han hecho muchas veces, en muchas ocasiones, y por supuesto, en atención a la verdad, yo la contesto. Formé parte del Partido Acción Nacional por muchos años. Me doy cuenta, lastimosamente, que el Partido Acción Nacional pues va perdiendo sus ejes democráticos internos. Y eso genera una simulación de participación. Y surgen este tipo de caciques que no solamente se sienten dueños del municipio, se sienten dueños de las decisiones internas de un partido político y además se sienten dueños de la conciencia, de la razón y de la posibilidad que debe de ser muy permitida en un partido político, pues de la opinión. Entonces, cuando el PAN se sumerge en este tipo de acciones, pues desde luego que pierden la brújula y pierden el contacto con las personas, pierden el contacto con las causas, con los principios. Si yo estuve en su momento en Acción Nacional, pues hoy lo puedo decir con toda claridad, estuve allá con principios y estoy acá en el movimiento que agradezco me hayan recibido, pero aquí nada más sí tenemos la facultad de poder pensar, de poder decidir y de poder hacer política con una libertad sana, correcta, con principios. Estoy aquí por dignidad y no está por demás decirlo. Yo era diputado federal y siendo diputado federal, de parte del actual senador, pues se atrevió a pedirme la renuncia de la Diputación Federal, ¿no? Yo era consejero político nacional también, ¿no? Y también se atrevió a pedirme la renuncia del Consejo Político Nacional. Hacer política, desde mi concepción, es abrir un diálogo, siempre un diálogo abierto, correcto, transparente, con respeto. Creo que esos son pilares muy importantes. Platícanos un poco esa anécdota. ¿Cómo que te pidió platícanos esa anécdota. ¿Cómo que te pidió la renuncia? ¿En carácter de qué? ¿Cuál fue la razón? Yo creo que si tú eres diputado federal por el Distrito 18, considerando los municipios en aquel momento de Gilotzingo, Xonacatlán, Otzolotepec y mi amado Huixquilucan, pues finalmente tú llegas a ese cargo de representación por una voluntad popular. Pero te digo, en Huixquilucan se sienten dueños de los actores que queremos y que opinamos que es importante que la política pueda trascender, pero no en la idea de la cerrazón, no en la idea de que quien tiene la razón únicamente soy yo. La política no es que quien grita más tiene la razón. O sea, creo que llegué muy temprano a la Cámara de Diputados, a San Lázaro, me mandó a un emisario. Diputado del PAN, me manda un emisario, Jorge Insunza Armas, y me pide él la renuncia, porque se lo había pedido
el cacique de Huixquilucan. Jorge en su calidad de presidente del PAN. Jorge en su calidad de presidente del PAN, ¿no? Pero, bueno, ya entendimos lo simbólico. Ahora dinos lo estructural, lo real. Por alguna razón se enemistó contigo. Pues sí, le molestaba todo, ¿no? Le molestaba todo. Yo soy un actor que le gusta el territorio, le gusta estar en contacto con la gente, le gusta estar en contacto, pues, con las necesidades de las comunidades. Desde que fui regidor, yo creo que mi regiduría fue la más visitada. Yo encantado de recibir a las personas, encantado de estar en territorio, de hacer comunidad, de escuchar y de atender en la medida de nuestras posibilidades a las personas. Y eso le molestaba, ¿no? Le molestaba que uno hiciera política, y desde luego una política dirigida a la atención de esas causas tan necesarias y tan inminentes en lo largo y ancho del municipio, ¿no? Él ha sido particularmente, y es público, ha sido particularmente violento, al menos en su vocabulario, contra ti. Te ha llenado de calificativos, te ha acusado de muchas cosas. ¿Por qué? Pues fíjate que hay cosas que uno a veces no comprende en la vida, pero yo sí sé que él me tiene mucho odio, me tiene mucho rencor. Es evidente, es evidente. Los días pasados despidió a un regidor del PAN, lo despidió. Sí. Lo despidió porque pues tuvo un encuentro conmigo, ¿no? Cuando yo al regidor del PAN, pues lo conozco desde que éramos niños, ¿no? Entonces, yo creo que ellos tienen mucho miedo a que un huixquiluquense de arraigo pueda decir las cosas tal cual, pueda expresarse con claridad, pueda no manipular la verdad legal y la verdad histórica de los hechos, ¿no? A mí me ha generado muchos actos de molestia, me ha mandado balacear inmuebles en el municipio de Huixquilucan, constantemente me cortan la luz de donde tienen ustedes su casa, me manda emisarios, ¿no? Con una amenaza formal, y yo creo que eso no debe de ser en el municipio de Huixquilucan. Yo no tengo nada en contra de él. Yo creo que lo más importante el día de hoy es centrarnos en lo que ya no necesitamos los huixquiluquenses para poder generar un desarrollo positivo, proactivo y de desarrollo real. Yo creo que esto no debe de convertirse de ninguna manera en una pelea callejera. Creo que lo más importante en el municipio de Huixquilucan, pues son las gentes que vivimos allá y que queremos un cambio radical y que desde luego nosotros venimos trabajando, nosotros venimos ejerciendo una coyuntura política muy importante de aceptación social, porque pues sí, yo fui regidor, diputado local, diputado federal, pero pues bendito sea Dios, a mí no me grita nadie nada en la calle y puedo caminar con la libertad y con la tranquilidad de que lo que nosotros hicimos, lo hicimos de la manera más correcta y con mucha responsabilidad. Parte de la invencibilidad de la que se ha usado en el discurso, en la narrativa, para mantenerse en el poder, es decir, nadie les puede ganar, tiene una base estructural, que es la estructura de operación electoral que tiene la familia Vargas Contreras. ¿Tú puedes hablarnos de cómo está esta estructura, qué tan grande es? Porque efectivamente yo hablo con actores políticos de Huixquilucan y dicen, tienen el control cuadra por cuadra, sección por sección, con una estructura pagada. ¿La conoces? ¿Tú conoces esa estructura? ¿Es real? Fíjate que en su éxtasis electoral, Acción Nacional en el municipio alcanzó 84,000 votos. En el último proceso electoral, se tuvieron 73,000 votos. Yo creo que no son invencibles. No son invencibles porque ya hay mucha inconformidad. Hay mucha inconformidad desde el propio Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional es mentira que existe en Huixquilucan. No hay una democracia interna participativa. No hay una posibilidad de poder opinar dentro de los que hoy forman parte del Partido Acción Nacional. Se han venido limitando todos los actores políticos que se dicen formar parte de Acción Nacional a obedecer. Y hoy los que pueden estar
con mucha inconformidad, no solamente son los que forman parte de Acción Nacional, son también los servidores públicos del municipio de Huixquilucan, porque pues hay una falta de atención y de entendimiento, y ellos se dan cuenta, por supuesto, de que todos los directores que forman parte de la administración actualmente en el municipio de Huixquilucan no tienen una vocación, no se les ve por ningún lado el don de servicio, únicamente son vasos recaudadores que han venido a generar una corrupción muy grande y muy determinada en la opinión pública en el municipio de Huixquilucan. Sus estructuras están sumamente debilitadas. Ellos vienen decreciendo y el movimiento de transformación en el municipio de Huixquilucan viene creciendo. Nosotros estamos haciendo trabajos de afiliación. Hay cerca de 70,000 beneficiarios en el municipio de Huixquilucan, ya sea desde un eje estatal o desde un eje federal. Ha venido cambiando esa retórica de claro que sí se les puede derrotar. Nada más que aquí uno de los temas que nosotros tenemos que generar, pues es de entrarle sin miedo a la próxima elección del municipio de Huixquilucan. Que esa era la siguiente pregunta. Y la pregunta que te hacía la anterior era en el sentido de que nos explicaras un poco si era real esta estructura de la que se habla, cuántas personas tendrían que estar, porque son personas que son pagadas. Es decir, son personas que cobran un salario por participar en una estructura. Entonces, ¿cómo se puede sostener una estructura de ese tamaño de control? Pues son estructuras de control. A eso me refería, si la conocías, si sabía cómo funciona esta estructura y cuánto puede costar mantener una estructura así. Ok, pues yo creo que esa estructura se mantiene viva no solamente en el proceso electoral. Ellos, de los 4,000 millones de pesos, por ejemplo, en el ejercicio de este 2025, de estos 4,000 millones de pesos, sí le destinan 2,000 millones de pesos a esa pseudoestructura, porque pues no solamente tenemos en Huixquilucan fantasmas que representan empresas que no existen y que no hacen obra. En Huixquilucan también tenemos muchos fantasmas azules dentro de la nómina. Dentro de la nómina del municipio de Huixquilucan. ¿Cómo nos explicamos nosotros que de esos 4,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos se destinen únicamente para estructura de capítulo 1000 de nóminas en el municipio de Huixquilucan? Y yo le pregunto, no es que esté yo en contra de lo que perciben actualmente los servidores públicos en el municipio de Huixquilucan, pero esos que entraron ganando 8,000 pesos hace 10 años, pues tampoco han tenido incrementos. Esos que entraron ganando 6,000 o que entraron ganando 12,000, pues creo que esos 2,000 millones de pesos sí se debiera de reflejar en aumentos muy considerables. Lo que me estás diciendo es que esa estructura seguramente está pagada con recursos públicos. Es una compra de voto. Es una compra de voto donde ellos llevan una manipulación de la nómina, ¿sí? Agentes que no existen, y desde luego ese capital que ellos tienen ahí lo utilizan ya en su momento electoral para una compra eficiente de voto. Por supuesto. Así se opera. Bueno, dicho esto, Pepe Toño, ¿cuál tendría que ser la ruta para competir o para ganar el gobierno desde la izquierda, para ganar desde la izquierda el gobierno en el 2027? ¿Cuál tendría que ser la ruta? ¿Cuál tendría que ser la estrategia? Los elementos básicos. Yo creo que de entrada tener un buen candidato, tener una buena candidata. El movimiento de transformación en el municipio de Huixquilucan está en este momento en un trabajo de coyunturas, de tratar de ir formalizando acuerdos, de ir tratando de formalizar en este momento pues la posibilidad de llegar con una unidad muy positiva desde el proyecto. Socialmente lo vemos en el proceso en este momento de afiliación de la ciudadanía. Vemos que hay una participación muy intensa en la creación de comités seccionales en el municipio de Huixquilucan. Desde luego que nosotros debemos de entender pues la política de la gobernadora, de la maestra Delfina, y ya lo dijo los días pasados en voz del señor secretario general de gobierno. No hay tampoco una agenda personal más importante que tratar de ir organizándonos en el municipio de Huixquilucan, y Huixquilucan debe de ser mucho más participativo en sus tres zonas. Necesitamos generar un vínculo de unidad, necesitamos generar
alianzas con todos los sectores en el municipio de Huixquilucan, porque Huixquilucan, al estar dividido, pues obviamente lo único que favorece es el proyecto de los que ya llevan enquistados 10 años, que quieren quedarse 2 años y que quieren perpetuarse todavía en el poder. Necesitamos un solo Huixquilucan. La conciencia de la gente en este momento está lista para que podamos hacer un cambio en el eje de gobierno. Necesitamos no ser tan soberbios nosotros, los que integramos el movimiento de transformación. Si allá vemos soberbia, nosotros acá vemos que tenemos que escucharnos, que tenemos que dialogar, que tenemos que acordar, que hay que llegar a muchos consensos de esas coyunturas que desde luego nos van a permitir porque la gente en Huixquilucan ya está lista y Morena también está obligado a tomar una decisión correcta para el 2027, porque no vayamos a pensar que se le vaya a querer determinar otro comodín, como todos los comodines, con mucho respeto para los que han participado, pero no necesitamos un comodín más dentro del movimiento como candidato, como candidata en Huixquilucan. Necesitamos un actor de arraigo, de a de veras, que no le tenga miedo y que, por supuesto, sea un vínculo de coyuntura y unidad con las diferentes expresiones en el municipio. Yo he escuchado expresiones de construir un frente, pues primero contra todo este dolor social que es real, que se dice que hay, ahí están las cifras, pero otra también, un frente con toda la clase política que ha enfrentado o que ha disputado con la familia Vargas Contreras y que han sido derrotados. ¿Es real esto, que se está construyendo un frente o no? Fíjate que afortunadamente, a diferencia de esa estructura, pues allá creo que ya no tienen actores más que pues la necedad de este personaje de querer regresar a participar, porque pues si en 12 años no les han alcanzado a hacer las cosas bien y a cambiarle el rostro al municipio de Huixquilucan y pensar que nada más una sola persona es la que tendría la posibilidad de participar, pues entiendo yo, como decimos en el argot caballístico, pues la caballada ya está muy flaca. Aquí afortunadamente la caballada pues representa actores políticos con un peso en una trayectoria importante. No quisiera hablar de algunos, pero tú los mencionaste en una nota, y hay la disposición, y no es una ambición de parte de cada uno de nosotros, está un ánimo de convicción de que pues desde luego tenemos que llegar unidos, con la mejor evaluada, con el mejor evaluado, con el que tenga las posibilidades de triunfo reales, y desde luego que tome en consideración a un factor muy importante que es las bases de Morena en el municipio de Huixquilucan, porque a ellos tampoco se les puede dejar a un lado. Ellos también han luchado, han venido realizando un trabajo muy importante en el municipio de Huixquilucan, y yo creo que en este momento la coyuntura de todas y la coyuntura de todos, animados desde luego por esta participación social y activa en el municipio, pues claro que vamos a ganar en el 2027, ten la plena seguridad, porque él ha abierto muchos frentes en el municipio de Huixquilucan, y hoy la sensibilidad está lastimada de parte de la ciudadanía. Hoy el pueblo está sumamente lastimado, no hay eficiencia en servicios públicos, no hay inseguridad, la corrupción pues es latente. Ya una comunidad que se llamaba, y digo se llamaba porque pues ahora ya es la comunidad de los ranchos, ¿no? Vemos una aplicación de los recursos pues en la construcción de plazas comerciales en el municipio de Huixquilucan, ¿no? Robándose los espacios de áreas verdes. Eso creo que la gente ya lo sabe. No podemos pues permitir, porque lo conocimos cuando llegó, pues ahora ya tiene departamento en Miami y ya tiene cientos de departamentos, ¿no? Y además, pues todos sabemos, los desarrolladores inmobiliarios no me van a dejar mentir, están siendo extorsionados, ¿no? Porque su licencia de construcción, su licencia de uso de suelo, su factibilidad de agua, pues depende de un requisito económico para que puedan funcionar y operar sus desarrollos. Y yo creo que también están cansados, está cansada la zona tradicional, está cansada la zona popular, está cansada la zona tradicional, porque Huixquilucan está dividido, porque Huixquilucan no está teniendo el crecimiento adecuado de acuerdo al municipio, de acuerdo a lo que representa en recursos económicos. Morena, el partido al cual perteneces ahora, ha
adelantado, ha anunciado que buena parte de sus candidatos en el 2027 serán decididos a través del método de la encuesta. Es decir, va a apoyar a aquellos que ganan en la encuesta. ¿Tú estás apuntado para participar? ¿Participarás en la encuesta? Yo creo que es muy importante no actuar con la misma soberbia que están actuando ellos. Yo creo que nosotros debemos de tener mucha sensibilidad. En este momento la agenda personal de Pepe Toño no es más importante que poder consolidar una organización interna. Y yo creo que así lo debemos de pensar todos y todas los actores que queremos participar en el municipio de Huixquilucan. Es bien sabido que yo tengo una intención, pero vamos a tratar de en este momento más bien preocuparnos por el trabajo que tenemos que realizar todos en el contexto de organización. Reitero, tenemos que seguir afiliando, tenemos que darle vida a esos comités seccionales que estamos construyendo en el municipio de Huixquilucan. Necesitamos tener un contacto real, muy en corto con todas las personas que hoy están cansadas en el municipio de Huixquilucan. Y si el pueblo de Huixquilucan decide en su momento, pues nada más yo le pido también a Morena que tome la mejor decisión, ¿sí? En base a lo que tú comentas, ¿no, Mario? En base a una encuesta que sea respetuosa y que hable de la verdad. Y desde luego, pues tengo la plena seguridad de que si vamos con un buen candidato, con una buena candidata, bien evaluado, bien evaluada, la gente está lista en Huixquilucan para que la transformación llegue a Huixquilucan. Una última pregunta, Pequeño, porque me parece que es sustantivo. Me parece que tienes una claridad, que estás muy claro. Pero conociendo el reclamo social, lo que crees, ¿qué 3 cosas serían básicas de comprometerse con la gente para que se pueda sumar a este movimiento de cambio? ¿Qué 3 cosas tendrían que ofrecer? Es una pregunta muy importante y que además aquí me gustaría mencionar lo que en 10 años no se ha hecho en un municipio vecino, que es Naucalpan. Sí se ha podido consolidar. Están trabajándose el Mexicable, que es muy importante en un contexto de vías de comunicación. Está ya una realidad en Naucalpan, la Universidad Rosario Castellanos, y desde luego el contexto de inseguridad que ha venido a la baja en este municipio y toda la obra pública que se ha venido generando en Naucalpan. O sea, si se pudo en Naucalpan en 9 meses, ¿por qué no se ha podido en Huixquilucan en 10 años y 12 años? No, que no nos vengan con el cuento de que les va a faltar tiempo para poder generar resultados en base a los proyectos y a las necesidades que hoy tiene Huixquilucan. Las calles de Huixquilucan están destruidas en este momento. O sea, no hay una sola comunidad que no esté destruida en cuanto a reencarpetamiento. El reencarpetamiento es sumamente importante. El tema de seguridad, hay que fortalecer la seguridad en el municipio de Huixquilucan porque pues ellos llegan y dicen año con año que compran 150 patrullas. Pero si ya llevan gobernándonos 10 años, pues eso quiere decir que ya debiera de haber 1,500 patrullas, ¿no? No es cierto. Son contratos de arrendamiento financiero. La inseguridad, hablando del 2025, considerando el primer trimestre del 2025, hubo 7 homicidios, ¿no? 4 en el mes de enero, muy lamentables, y que además, hay que decirlo fuerte y claro, desafortunadamente en la zona tradicional, en el último semestre ya hubo 2 secuestros. Entonces, quien nos dice que no pasa nada en el municipio de Huixquilucan, pues por supuesto es porque lo maquilla, es porque le miente de frente a la ciudadanía. Necesitamos vías de comunicación alternas. Ya el congestionamiento en la zona tradicional, en la zona popular, en la zona residencial, ya es un caos. Necesitamos que haya inversión en materia de movilidad, es urgente. Entonces, hablemos de seguridad, hablemos de tan necesaria la universidad en el municipio de Huixquilucan, y tan innecesario y tan indispensable un hospital de especialidades, y desde luego reencarpetamientos, y desde luego áreas de esparcimiento en Huixquilucan. Díganme dónde tenemos en estos 10 años, además que agradecerle a esta familia, díganme un solo deportivo, a donde vayan nuestros jóvenes, a donde vayan nuestros niños, en un área de esparcimiento, de acuerdo a lo que representa el presupuesto de Huixquilucan. Entonces, estamos mal y no vamos a permitir
que a Whisky Lucan se le siga lastimando por esta familia. Definitivamente no. Me parece, no sé si puedo sintetizar de la idea que nos estás diciendo. ¿Whisky Lucan tendría que dejar de ser un municipio solo para ricos? Whisky Lucan es de los huixquiluquenses. Ellos han dividido el municipio de Whisky Lucan y más bien nosotros, desde el eje de la Cuarta Transformación, vamos a demostrar que podemos gobernar para la clase que vive en la zona residencial, para la clase que vive en la zona popular y para los que vivimos en zona tradicional. Pero es factor determinante que lo hagamos los huixquiluquenses, con huixquiluquenses. Porque hoy hay muchas gentes que vienen de otros estados y de otros municipios y pierden la sensibilidad y no conocen el municipio y no se atienden las causas ni las necesidades. La Cuarta Transformación tiene que generar una gran alianza entre lo que es la zona residencial, la popular y la tradicional, con todos sus sectores, en un solo Whisky Lucan, no un Whisky Lucan dividido como lo tenemos actualmente. Me ha quedado claro el diagnóstico y de lo que has hablado, Pepe Toño. Yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación, que ojalá no sea la única, porque aquí mismo, editorialmente, creemos que son tiempos de cambio y que deberíamos, como medio, por lo menos abrir la ventana para que se vea lo que está sucediendo y darle seguimiento a esto. ¿Con qué quieres terminar este conversatorio? No, pues agradeciéndote, Mario, mandando un saludo muy grande a todas y a todos los huixquiluquenses, decirles que vamos a ir juntos en el 27, todas y todos los huixquiluquenses, todos los que amamos este gran municipio, tenemos hoy la responsabilidad de fortalecer un legado para las próximas generaciones y creo que los huixquiluquenses estamos preparados. Hay gente con mucha capacidad, ese esfuerzo que han hecho los padres de familia durante años, invirtiendo en sus hijos para que se preparen, para que tengan una formación y una educación. Creo que es el momento de darle la oportunidad a esas y a esos huixquiluquenses que hoy están dispuestos a trabajar por Whisky Lucan, porque amamos Whisky Lucan, porque todos somos Whisky Lucan y vamos a defender juntos Whisky Lucan. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. La gente que nos ve, muchas gracias. Nos vemos pronto.